copió es el que opina que es Shevarim Trua. Pero que es Shevarim Abalxer. Que así fue la Takaná. La Takaná fue que hay que hacer. Los tres. Con alguna de las tres va a cumplir. Por eso igual la Raf, si escuchara de una forma o de la otra, creo yo, no sé, estaría cumpliendo, porque aquí dice que son Tesha sonidos los que tienen que escuchar. Es decir, para mí, ¿qué son Tesha sonidos? En la primera, por ejemplo, puede ser Tesha sonidos. ¿Por qué? Porque en el Tequía hay uno. O sea, ¿a qué se refiere con Tesha sonidos? Con 9 sonidos. Tequía es uno, Shevarim es uno, Tequía es uno, son tres. Exacto. Y tres veces por eso. Tres veces, esos son 9. No es la forma en la que En el toca. primero se consideran 12, porque Shevarim Trua lo considero 2 toques. La gente que está representando la Trua de la Torah, pero al fin y al cabo tocó 2 cosas. Tocó son uno que son 2. Uno que son 2. Por eso se considera 12. No sé, pero pero se que son podría haber dicho 9 también. uno que son 2. Al fin y al cabo Uno que son 2. Son 12, 9 y 9 son 30. Ya, el próximo seif encara el tema. ¿Cuánto tiene que durar la tequía? ¿Cuánto tiene que durar Shevarim? ¿Cuánto tiene que durar Trua? ¿Qué? Dura lo mismo cada uno. ¿Ah? Dura lo mismo cada uno. ¿Cuánto dura una tequía? O sea, no sé, pero yo estoy preguntando, cada ¿Cuánto uno dura lo dura? mismo. ¿Ah? Cada uno dura lo mismo. No. ¿Cuánto cada uno dura lo mismo? O sea, que lo que es... Si yo hago Shevarim Trua, ya no dura lo mismo que si hago solo Shevarim o si hago Trua. 3 segundos. Hay un shiur. 3 segundos cada toque. ¿Qué? Mas aí que tá, mas não tinha segundo. Hasta que se suelta el Na época dólar. tinha segundo. ¿Cómo? Entonces, Kodem Kod, la regla de oro es la siguiente. La tequía siempre tiene que tener la medida de quién? Terúa. De la Trua con la que viene acompañada. Entonces, si Shevarim Trua dura tanto, la tequía tiene que durar eso. Si Shevarim dura tanto, la tequía tiene que durar eso. Y si la teruá dura tanto, la tequía tiene que durar eso. Y es la tequía lefanea y la tequía leajae. Y si yo hago la tequía más corta de lo que duró la truá, la tequía no está bien. Mas o senhor está O falando. sea, que es que no es que usted ahí le pasaron el shofar y toque, no. Arranque a tocar. Mas o senhor está falando de cada toque, por exemplo, da Truá. Por exemplo, cada toque Truá é tru. Cada toque. Cada uno es Ou cada toque ou Cada o Shevarim total. es tú. ¿Cómo es? ¿Es así? Tú. ¿O es tú? É isso minha ¿O questão. es tú? ¿Cómo es? ¿Cómo es la truá? ¿Cuánto dura la truá? ¿Cuánto dura Shevarim? Hay que estudiar. Según lo que acaba de decir Rab, las tequiot de la Tashrat son más largas que las otras. Exacto. Así es. Pongan atención y se van a dar cuenta, ¿sí? Ahora que sabemos la un poco más de las bases, entonces pongan atención Sí, escuchen. en el Beta Knesset que las tequiot de Shevarim Truas son más largas, tienen que ser más largas que las de Shevarim y la de Tashat y de Tarat. Se puede hacer. A Lifinei? ¿Ah? A Truá Lifinei? Tequia. A No, Tequiá. las dos, la tequia de antes y la de después. Tem que ser mais larga. En la primera son más largas que las Tem que... E essas agradinhas tinha 9, 15 toques por de la Ah, primera mas más aí, larga que isso las aí otras. é a... Essa aqui é a mais Sim, comprida. ela é contínua. É, então, a mais comprida que ele dá. Contínua. Em tempo que eu tô dizendo, ela é mais comprida em A tempo. truá. Não é conceito. 9 Hay toques. tres truas. Ela é mais comprida em Hay tempo. tres truas en la Torah. ¿Najón? Y cada trua tiene una tequia antes y una después. 3 por 3, 9. Esa es la base. Sim, eu falo toque. Ah, ¿cómo es la trua? Isso. Ah, Cedra, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver qué es la trua. Examen. Y es Shomrim. Não, minha questão é porque Ravi, Rega. existe um padrão para, por exemplo, para tocar ou cada um que for tocar e toca num tempo. Hay 13 Ay, microcheas. vamos a ver. Microchea, puta. Esto es asunto de segundos, no es...
ויש אומרים ששיעור תקיעה כתרועה. hay quienes opinan que el shiur de la tequía es como el shiur de la trua. ¿Y qué es la trua? Shevarim תרועה או תרועה או solo shevarim. ושיעור תרועה כשלושה יבבות. תרועה, ¿qué es el sonido? Voy. Son tres expresiones de llanto. De Ainu, Shlosha, Kohot, Bealma, Kolshu. Son tres sonidos. Tú. Eso es trua. 3 veces eso. יש אומרים. O sea, 9 veces. No 9. No. Hay que volver a repetirlo 3 veces. Trua, tequía, trua, tequía. Mejor. Pero ¿qué es la trua? La trua son 3 sonidos. 3 sonidos de Yevava. ¿Sí? Dice el Shulchan Aruch. Shlosha kohot. ¿Más de kohot? Fuerzas, toques. Kolshu. ¿Más de kolshu? Mashu. É o tempo que leva para ser esses três. Medio. Ese es el tiempo. Eso es lo que es una trua. Qual é o tempo mínimo? Pero Rab, si No dice tiempo. משהו. Mashu. Pero Rab, Tú. Eso es mashu. si es así, entonces todas miden lo mismo. ¿Ah? Si es así, todas tienen que medir lo mismo. No. Haciendo la turra ahí arriba, que es Shevarim, יש אומרים. יש אומרים. Tá saindo vídeo aí. La primera opinión. Eu gosto de padrão. Perfecto. Ya, según esto, si yo hago Regras. una trua, como dice aquí el Shulchan Aruch, que son 3 sonidos, tú. ¿Cómo tiene que ser la tequía? Que es como la trua. ¿Cómo tiene que ser? Tú. ¿Cuánto tiene que durar? Por lo menos esos 3 sonidos. Pero si yo hice una tequía que es así, tú, ¿sirvió? No. La máquina nire, tenemos que medirlo en el segundero. Cronómetro. ¿Sí? En el cronómetro. ¿Mejor? No, hay gente que aprende a tocar con cronómetro. Sim, acredito. Ya. Mas na época não tinha cronômetro. Ah? Que era? Mas tinha aquele relógiozinho de areia, ó. Ei, Te acostumbras y Mas ya tem- sabes cuánto es Tinha aqueles dura relógios de areia. tu trua y cuánto dura tu tequía. ¿Lo mismo? mas tinha aqueles relógios de areia. Aqueles ¿Ceder? relógios de areia. Entonces, la tequía, según esta opinión, Rab, si quieres ser práctico, pregúntame. este es medio complejo. ¿Ceder? Entonces, שיעור תרועה כשלושה יבבות, דהיינו 3 כוחות בעלמא כלשהו, והם נקראים תרומיתים. ¿Cómo se llama esto en el lashon de la Gemara? Trumitín. Trumitín son los 3 componentes de la trua. ¿Sí? O sea, ¿cuántos trumitín tiene una trua? Shalosh. Shalosh trumitín, o shalosh שלושה יבבות, o שלושה כוחות, לא משנה. יפה. עכשיו, ולפי זה, ahora fíjense algo muy importante. Muy importante. Yo tengo que hacer una trua con 3 toques. נכון? יפה. עכשיו, y la tequía tiene que valer esos 3 toques. יפה? עכשיו, volvamos a la trua o a los shevarim. Si yo hago, por ejemplo, shevarim de 3 toques, pero en lugar de hacerlos cortitos, los hice largos. Hice tú. ¿Se beseder o se lo beseder? Según esta opinión, sí. Todos os outros também são. Mashu, ven con Mashu. Mashu no me dice un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Otra vez, ¿no? Si en lugar de hacer los shvarim, hago Ninguém chora assim. ¿ah? Ninguém chora assim. Saca llora. Sí, Se empezó a si es capaz de hacer la tequila, el método es. Só que lá troada tem que ser mesmo Según largo. el Shulchan Aruch. Aquí cada uno de los 3 componentes de la trua
tiene la largura de una tequía. Entonces ya no sirve. Entonces, No sirve, ¿por qué? Porque hiciste del toque de la truá tequía. 3 tequiot. Bediuk. Eso puede comer. Hiciste 3, no, entonces hiciste 3 tequiot y eso es truá, no es tequía. Entonces tienes entonces que hacer la medida truá de la que está tequía. compuesta por 3 toques kolsheu. Pero kolsheu no es que sean demasiado largos y que se transforme cada uno en tequía. Entonces, ¿qué hiciste? Hiciste tequía y luego hiciste 3 tequiot y luego otra tequía. ¿Me manden? Sí. Rap, tiene que ser en un solo respiro, o se puede respirar así, como así, un solo respiro. Se puede respirar entre Tequia, truá, tequia. tequía, truá, tequía, shevarim, truá, tequía. Sí. Hay una shelah si hay que respirar entre shevarim, truá. ¿Mate No, no, podría. Por el No, Tashrat. porque si no hace un toque solo. ¿Ah? Si no respiras como un No, toque. por la opinión que dice que Sí, él respira, va- Yo les voy a hacer así y a ver si captan. Bien. Tú. ¿Fue lo mismo o no? No. ¿Por qué no? Cuando respiras, sí se quiere. La segunda No respire. No, No respire. Interrumpió. Interrumpir, Bedio. por la opinión que dice que Entonces- Shevarim va junta. Tiene que. Hay 2 opiniones. Vamos Vamos a ver, hay 2 En opiniones. todo hay un Hay una, Que el tipo no puede ir. hay una que dice Me que hay que quiero tocar sin interrumpir. Hay que hacer kilo. Básicamente hay 3 formas. Una es tú, o sea que no interrumpir Mijal. Le digo, Zelotov. ¿Por qué? Porque si yo hago Shevarim Truá sin hacer ni siquiera una milésima de interrupción, entonces ya no son 2 cosas, es como si fuera una sola, desde lo najón. ¿Najón? Porque una es el comienzo del llanto y la otra es el final del llanto. Entonces, no lo puedes hacer como si fuera una. Nadie llora. No, es loca. ¿Mejor? Perdón, sí. O sea, entonces, hay Machlokes Poskim. Vamos a verlo ahora. Hay quienes dicen, hay que hacer sin interrupción, que significa con una prácticamente interrupción Y no es considerada interrupción. que no se Casi no se puede notar. mejor. ¿Cómo es eso? Entonces, no me tragué, el último Shever no se tragó con la primera trúa, ¿mejor? ¿Cuál es la diferencia? La verdad? ¿Ah? Un poco de, Una la percepción de eso es un poco difícil de agarrar. Mejor. Hay que practicar. Si yo hago ¿qué pasó ahí? No sé, para Ahí están juntas. ¿Qué pasó ahí? Ahí están juntas. ¿Ah? Están juntas. ¿Qué es lo que están? Se juntó el último Mejor. Shevarim con Pero el si yo hago Se respira. ¿qué? Termina la última llamada de Shevarim y. Mejor. Ya. Entonces, hay quienes dicen que hay que hacerlo beyajat. ¿Sí? Y por eso en los primeros 30 hay que tratar de hacerlo de esa manera, que sea junto. Sin respirar en la mitad. ¿Sí? ¿Sí? Y después, en la otra opción, hay que hacer como la segunda, que dice que sí tiene que haber un respiro. Eso me roba. Allá, pero ahí hay que tener cuidado, que sea un respiro y no No, tenés más de, no. O sea, tiene que ser, silencio redondo ahí. Un respiro. un respiro, no 10 respiros. ¿Sale? Entonces yo digo, perdón. Venga, entonces entendimos que hay que tener cuidado que cada uno de los 3 trumitín, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser cortito y no lo hagas demasiado extenso porque si lo vas a hacer extenso y se va a transformar en tes,
¿Eso qué va a ser? En lugar de ser un trumit, ¿qué va a ser? Tequía. Va a ser una tequía. Va a ser una tequía. שאם כן יצא מכלל שבר ונעשה תקיעה. זה hizo תקיעה. ויש אומרים, dice רמ"ד, אין לחוש אם יאריך בשנים קצת ובלבד שלא יאריך יותר מדי. וכן נוהגים. רמ"ד dice, ¿sí? No hay que estar ahí con el stopper. Si alargaste un poquito en shvarim, lo importante es לא להאריך יותר מדי. No demasiado. No, más de demasiado. Opa. O sea, no hacer un shever demasiado largo, dejemos, esa es la cosa. ¿Qué? עכשיו. וצריך להאריך בתקיעה של תשרת. hay que alargar en la tequía de תשרת יותר מבשל תשת. La tequía que corresponde al tashrat tiene que ser más larga que la tequía de tashat. Sí, porque lo que hay dentro. Tengo shvarim trua, es más largo. Entonces, el largo de la tequía tiene que ser de acuerdo a lo que es la trua. Un cuarto más largo. עכשיו, ובשל תשת יותר מבשל תרת. למה? Porque si los dos medios tienen que ser En los mismos, español, el mismo comprimento de la... Es más largo el shevarim que el terúa. de tequía. según esta opinión, el shevarim Más largo que el terúa. זה יותר ארוך מתרועה. El terúa es rápido. ¿Qué? Se acaba más rápido. ¿Cuánto está aquí? Vamos a ver ahora. No. Vamos a ver. Un medio. Eso es mínimo. El mínimo es que no sea más corto. Pero si ya es más largo, debe ser. Venga. Puedes hacer la tequía media hora. En Shumbai. Un medio. Y מאריך הרבה, si alarga demasiado, mejor tequía en la hush. Emoción. Hay algunos baletos que les gusta hacer tequiot de Emocionante. y largas. Vivida. ¿Sí? שאין לה שיעור למעלה. O sea, no tiene shiur hacia arriba, máximo. Tiene shiur mínimo, pero no tiene shiur máximo. עכשיו, וכן בתרועה, también en la תרועה יכול להאריך בה כמו שירצה. זאת אומרת, si yo quiero hacer una תרועה, sí, como una ametralladora. Como la que hace al final de Yom Kippur. No, esa es tequía larga, no trua. No me según esta opinión, en la trua se puede להאריך כמו שירצה, וכן אם הוסיפה 3 שברים ועושה 4 או 5 en la hush. Según el Shulchan Aruch, según la primera opinión, si en lugar de hacer 3 shevarim, quiero hacer más, quiero hacer 4 shevarim. אז לא נוהגים ככה, no se acostumbra así, pero según la primera opinión, está permitido. בסדר? טוב, esa es la primera opinión. Entonces, otra vez, ¿cuál es el shiur mínimo de una truá según la primera opinión del Shulchan Aruch? ¿Cuánto es el mínimo del shiur de la truá? Solo 3. 3 toques de alma. 3 toques. בסדר? כן. עכשיו, ויש אומרים יש אומרים ששיעור יבבה, nosotros dijimos que la truá está compuesta, ¿sí?, por shlosha yevavot, por 3 toques. Pero hay quienes opinan
de que el shiur, ¿cuánto es el shiur de una yevava? De cada uno de esos 3 toques. ¿Cuánto dura? Según la primera opinión, cada uno de los 3 dura Kohot be'alma kolshu. Según la segunda opinión, cada uno de los 3, ¿cuánto dura? Shlosha trumitim. No, el tú, ¿cuánto dura? Como si fueran 3 toques pequeñitos. Según la primera opinión, cada uno de los toques es un toque pequeño. Según la segunda opinión, cada uno de los 3 está compuesto por ¿cuántos? Por 3. Duración de 3. Entonces, Es como si fueran 3 que duran 9. Entonces, ¿por qué esto es más largo que la otra? Por eso el Terúa dice que el mínimo son 9. Sí, Mejor. Que nos Mejor. cuente 9. comprendí. Mejor. Más. Hay quienes opinan que la yevavá, o sea, el shever, mejor, los 3 shevarim, cada uno de los 3 shevarim Son 3 trumitim. Por eso era para ¿Sí? O sea, que cada uno de los tú sería como tú. Escucha bien, ¿cómo dice ahora? ¿2 o 3? Tú. 3. ¿Seguro? Sí. Tú. 2. Estás afinando el oído, ¿ah? Entonces, cada uno de los 3, ¿cuánto tiene que durar? Tú. 3 Ahora me tengo una trumitim. pregunta. Ahora, ¿Alguien sabe cuánto dura? Tú. un segundo. ¿Un segundo? Sí. No, Menos no. un segundo. Filo menos. Menos, a Filu 0.8. menos. Menos. A Filu menos. que- No. Entonces, la pregunta que yo tengo, ¿por qué la... Déjame, antes de preguntar, déjame que entendamos bien Dois esto. segundos. Tú. De Shiur Trua, 2 segundos. entre Shiur Trua, según esto, sería 3 Yevavot, que cada una es por 3. Tiene 3 trumitim. Bedi. Shen Tisha Trumitim, que son 9 en total. De acuerdo a esto, ¿cómo tiene que ser el Shiur de la Tequía? 9 Trumitim. De Shiur Tequía, Gam, que Tisha Trumitim, que Trua. Al mesmo tempo, então. ¿Ma? Ao mesmo Chao. tempo. Mínimo. La diferencia es muy simple. ¿Qué Shevarim son más largos? ¿Según la primera opinión o según la segunda opinión? La primera. La primera sí. No. La primera dice que pode ser, tem que ser mais largo, não é problema? No. No Tequía. Ah. Según la primera opinión, ¿qué es Shevarim? Kol Shehu, dice. 3 toques Kol Sheu. Kol Shehu es... ¿Cuánto tiene que ser cada Shever? Según la segunda opinión. 3. Por 3. Trumitim. ¿Mejor? La duración. El toque, aquí no está hablando de cómo se hace, acá está hablando de la duración. ¿Entender? Entonces, si yo digo que el Shever es 3 toques Kol Sheu, puede ser tú. Pero si yo digo que cada Shever está compuesto por 3 trumitim, ya es un poquito más largo, tiene que ser ¿sí? ¿Cuánto duran 3 toques? Tú. ¿Mejor? Entonces, ¿cuánto tiene que durar el Shever? Eso. Creo que se me fue un poquito más largo. Vale. Sí, pero es más largo la segunda opinión. Kol Shehu Según es la primera. segunda opinión, cada Shever es más largo. Por lo tanto, ¿quién va a tener que ser más largo también? Tequía. La Tequía. Tiene que ser de 18, entonces de 18. Ya fe. Para Mejor. el Tashrat. En el Tashrat, la Tequía tiene que ser Jai Kohot. ¿Por qué? Porque cada Shever son por 3. 3 por 3, 9. Y después la Trua son 9 trumitim. Es el doble de largo que el resto. 16 ao todo. וצריך להעריך בתיקייה של תשרת כשיעור י"ב תרומיתים. Acá dice 12, pero la Mishnah Berurah inmediatamente corrige y dice טעות סופר, Ah, erro do escribo. error en el Shulchan Aruch, y hay que decir כמה?
Yudhet. 18. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la trua utisha trumitim. Primeramente la trua son 9 toquecitos. ¿Sí? Y los shvarim, que son 3, pero cada uno cuánto tiene que durar. ¿Por 3? Vegam shvarim לפחות הוא כן. אם כן הוא י"ח, y por eso son 18. וגם יותר מעט, זה השבלים ארוכים יותר מעט. ¿Sí? Normalmente los shvarim son un poquito más largos. Sofer contó 9 con 3, entonces deu 12. ¿Ah? Sofer contó 12 o 3 con 9. 12. Entonces hay que los que tocan el shofar tienen que Cronometrar. practicar con el cronómetro. Sí, Calcula sí. mucho tú. Que hay mucho el corazón, Raf. Es más fácil con Es más fácil alargar un poco más las últimas. Mire, yo prefiero que el doctor trabaje con el bisturí, no con el corazón. ¿Qué va? Al principio hacer. Bueno, primero es que nunca trabaje, primero Dios. ומי שלא האריך בתקיעה כשיעור הזה, el que no alargó. A ver que no traje el libro del Rab Melamed. Él dice que los shvarim duran los más largos, 2 segundos y pico. Eso es muchísimo. ¿Ah? Eso es muchísimo. En música es demasiado tiempo. ¿Eh? En música es demasiado Los tiempo. más largos, Por eso Ahora es caboclo. es muy largo. creo. 1, 2. מי שלא האריך בתקיעה כשיעור הזה, el que no hizo, o sea, si yo tengo 18 trumitim y la tequía no fue lo suficientemente larga, ¿sí? Y al revés, o sea, hizo shevarim largos y hizo tequía corta, no cumplió. Al revés, fez 9 tequiot. Lama, porque no cumplió como nadie. Si haces los shevarim demasiado largos, no es shevarim, y si haces la tequía demasiado corta, no es tequía. Este, 9 Entonces, tequiot. siempre es preferible alargar en tequiot y acortar en shevarim. Fazer 9 tequiot e shalosh shevarim. De esa manera los cubre, ¿verdad? Ahí está cubriendo. Sí. Te quedó cubriendo. Tequía normalmente es lo más fácil, porque máximo lo hago un poquito más largo, para no entrar ahí en safek. ¿Sí? No, ahí vamos a terminar con esto, porque no. ¿Sabes? Dígame, Shevarim es porque son como llover, como rotos. vamos a terminar con esto.